Ok, a continuación vamos a resolver un problema de lanzamiento vertical ascendente y plantea lo siguiente. Si arroja verticalmente una piedra desde el techo de una casa a 50 metros sobre el piso, la piedra toca el piso 5 segundos después de haber sido lanzada. ¿Con qué velocidad fue arrojada y cuál fue la altura máxima que alcanzó y a qué velocidad golpea el suelo? Entonces nos imaginamos la situación, tenemos esta ilustración y tenemos el edificio. De la cima del edificio se lanza una piedra. Entonces el primer dato que nos da es sería la posición. La posición inicial, que sería la altura del edificio, que son 50 metros. Entonces, si la posición inicial es 50 metros, la posición final, es decir, hacia donde va a llegar la piedra, va a ser 0. Entonces, tenemos pues que nos pide calcular la velocidad inicial con que fue lanzada la piedra y nos da un tiempo de vuelo, en este caso de 5 segundos, es decir, el tiempo que tarde en subir y en bajar. Y entonces, como siempre, pues tenemos actuando la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos aquí pues la ilustración. Entonces lo que hacemos es partir de la siguiente ecuación. Entonces esta es la ecuación de posición. Entonces posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, y tomamos la gravedad negativa porque va en sentido opuesto a la fuerza de gravedad, es decir, la velocidad va disminuyendo. Entonces tenemos posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ir reemplazando en la ecuación. Vamos reemplazando con los datos que nos da el problema. Entonces tenemos que la posición inicial, partimos básicamente de lo que es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, es decir, vamos en forma regresiva. Entonces tenemos que la gravedad, que es 9.8 entre 2, es 4.9 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y como es negativa, entonces ponemos primeramente menos 4.9 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, o sea, 5 segundos al cuadrado. Y luego sumamos la velocidad inicial por el tiempo, o sea, venimos en orden descendente. Velocidad inicial que no la conocemos por el tiempo, que son 5 segundos, más la posición inicial, que sería 50 metros. Todo eso lo igualamos a 0 porque es la posición final, o sea, y. Ok. Entonces ahora vamos a despejar la velocidad inicial. Entonces, para despejar la velocidad inicial hacemos lo siguiente, hacemos las respectivas operaciones. Entonces multiplicamos menos 4.9 por 5 al cuadrado y obtenemos menos 22.5 metros, más la velocidad inicial por 5 segundos más 50 metros igual a 0. Es decir, ponemos todo igual. Ahora vamos a despejar la velocidad inicial y eso significa que vamos a transponer estos dos datos, es decir, menos 122.5 con 50 metros, los transponemos y los operamos y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces velocidad inicial por 5 va a ser igual, este menos 122 pasó positivo y el 50 metros pasó negativo, de manera que hacemos la respectiva operación y eso nos va a dar lo siguiente. Tenemos entonces que velocidad inicial, ya despejando la velocidad inicial, va a ser igual 122.5 menos 50 nos da 72.5 metros entre 5 segundos y obtenemos que la velocidad inicial es 14.5 metros sobre segundo, y ahí tenemos ya la primera incógnita resuelta.
Ahora nos pide que calculemos la altura máxima, es decir, la máxima altura que alcanzó la piedra al ser lanzada. Entonces, para resolver lo de la altura máxima, pues vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. Entonces, para la altura máxima tenemos la siguiente ecuación. La altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido por 2 veces la gravedad más la posición inicial. Recordemos que la altura máxima se mide desde el suelo, es decir, vamos a poner esta ilustración más para acá, desde el suelo hasta la máxima altura que alcanzó la piedra. Ok, entonces tenemos ahí lo que es la altura máxima y ahora vamos a introducir los datos sobre lo que es los datos que corresponden, ¿verdad? Para ir resolviendo. Entonces tenemos, bueno, esta no es. Ahí sí. Entonces, velocidad inicial al cuadrado, ¿verdad? Es 14.5 metros sobre segundo, que fue la que encontramos. Todo esto lo dividimos entre 2 por 9.8. Eso nos va a dar 10.72 metros. Y a eso le sumamos 50 metros, que es la altura del edificio o posición inicial. Eso significa que la altura máxima alcanzada es 60.72 metros. Ahora nos pide también el ejercicio que calculemos la velocidad final con que la piedra golpea el suelo. Es decir, justamente antes de golpear el suelo, cuál es la velocidad final que trae. Entonces hacemos uso de esta ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo al cuadrado. Por tiempo nada más. Entonces eso pues lo que vamos a hacer es reemplazar. Siempre ponemos la gravedad negativa y sabemos que la velocidad inicial es 14.5 metros sobre segundo nuevamente, menos 9.8 multiplicado por el tiempo. Eso significa que la velocidad final nos va a dar menos 34.5 metros sobre segundo. El signo negativo se debe a que viene en sentido opuesto a la velocidad inicial. Bueno, en este caso tomamos como hacia arriba negativo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces esa es la convención que adopté para resolver este problema. Entonces ahí tenemos el resultado de la velocidad final, ¿verdad? Aquí es velocidad final, ¿verdad? No es inicial, es final. De manera que la respuesta es pues 34.5 metros. Y hemos encontrado las tres incógnitas, que son velocidad final, altura máxima y lo que es la velocidad inicial.